Bien, ahora vamos a tratar de aplicar en un ejercicio todo lo que hemos visto del fundamento del ajuste por mínimos cuadrados con funciones polinómicas. Tenemos este ejercicio que tiene, como ustedes pueden ver, algunos pares de datos para x igual 6. Se ha leído en la imagen 6.5, para 4, 4.5, para 8, 8.5, para 5, 5.5, para 3.54, para 7, 8, para 5, 6, para 5 otra vez 6 y para 4, 5. Esto es importante de que tengamos en cuenta esta situación, que puede haber una misma lectura más de una vez o para una misma valor de abscisa, fíjense en para 5, 5.5 y para 5, 6. Esta situación no podía pasar en interpolación. Para una misma abscisa no podíamos tener distintas lecturas. Porque hacía que el determinante de Vandermonde no diera igual a 0 y que el sistema no tuviera solución. En este caso sí va a pasar. ¿Qué puede suceder? Que uno ha estado haciendo lecturas y ha cortado por alguna causa y vuelve a enganchar una lectura desde ese mismo lugar y vuelve a cortar y vuelve a enganchar otra lectura desde el mismo lugar. O engancha al día siguiente. Entonces nos puede pasar esto de tener abscisas repetidas con distintas o iguales ordenadas. Esta situación es justamente lo que marca la gran diferencia con el método de interpolación. ¿Qué nos pide el ejercicio? Determinar un polinomio lineal y cuadrático para ajustar estos datos. Y que cuando lo tengamos, dibujemos los datos y el polinomio cuadrático. Bien, empecemos a trabajar. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos determinar entonces un ajuste lineal, o sea, una función de la forma a0 más a1x, donde no conozco ni a0 ni a sub 1. Entonces, a través de la condición de mínimo de la sumatoria del cuadrado de los errores, nos va a llevar a poder calcular este a0 y este a1. ¿Cómo? Decíamos que debíamos tomar las derivadas parciales de esta sumatoria respecto a a0 e igualarla a 0 y después tomar la derivada parcial de esta sumatoria respecto a 1 y también igualarla a 0. Vamos a irlo haciendo despacito. Si yo tengo entonces ahora, ¿qué forma tienen esos E sub I? Tienen la forma de f i barra menos a0 más a1xi. Recuerden que están elevados al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? La derivada de esta sumatoria. ¿Respecto a quién? A esta variable a0. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo primero que empezamos haciendo? Bajamos este exponente, por eso queda multiplicando adelante. ¿Qué más? La derivada de la suma es la suma de las derivadas. La sumatoria va a seguir quedando de las mismas expresiones, porque no nos van a ir cambiando. Pero ahora a potencia 1. Pero ahora yo tengo que ver si esta expresión que me quedó acá en el corchete, cuando yo la derive también por la regla de la cadena respecto a 0, ¿cambia o no cambia? Si yo hago la derivada de esta expresión que está en el corchete respecto a 0, ¿esto depende de a0? No. O sea que la derivada va a ser 0. ¿Esto depende de a0? Sí, va a ser 1. ¿Esto depende de a0? No, va a ser 0. O sea, ¿cómo sería? Por lo que nosotros vamos a multiplicar, porque sería esto derivado. ¿Cómo va a ir por la regla de la cadena? Multiplicando. Sería multiplicando otro corchete que diga 0 menos 1 más 0. O sea, me va a quedar todo esto menos 1. ¿Dónde aparece? En este signo menos que yo he puesto acá. Todo esto lo igualamos a 0. Ahora, hagamos la misma tarea
para derivar respecto a 1. Empezamos entonces, bajamos el exponente, es este 2 que aparece acá. Dejamos estos errores ahora a potencia 1. ¿Qué son los errores? Esta expresión que está acá, la del corchete. Y la derivada, como dijimos, de la suma es la suma de las derivadas. Ahora tengo que derivar este corchete por la regla de la cadena respecto a A1. ¿Esto depende de A1? No. O sea que la derivada va a ser otro corchete que esté multiplicando, que diga 0 menos, abro paréntesis, la derivada de A0 respecto a 1, ¿cuánto va a ser? 0. Más la derivada de A1xy, ¿qué va a ser? xy. Entonces, ¿qué me estaría quedando acá para cuando haga la derivada? 0 menos, paréntesis, 0 más xy. Bien, ¿cuánto da todo esto? Menos xy. Entonces, el menos lo coloco acá y el xy lo he dejado acá. Todo esto que dijimos que teníamos que hacer con las derivadas, igualarlas a 0. ¿Qué puedo hacer yo acá? Este menos 2, como está multiplicando, lo puedo pasar acá dividiendo. Este menos 2 también, lo paso acá dividiendo. Distribuir esta sumatoria y distribuir esta sumatoria acá. Distribuyo esta sumatoria, pero previo a distribuir la sumatoria tengo que distribuir este xy. Fíjense, primero tendrían que hacer distributiva de este xy. Entonces, miremos un poquito. Me va a quedar sumatoria de los f y barra menos sumatoria de esto igual a 0. Eso me permitiría decir que la sumatoria de los f y barra es igual a la sumatoria de esto de acá, con respecto a la primera ecuación. Entonces, fíjense, la sumatoria de los f y barra viene a ser el término independiente. Ahora, yo tengo sumatoria de A0 más sumatoria de A1xy. La sumatoria, ¿a quién influye? A los xy. Sumatoria de A0, ¿cuántas veces A0? Y diría que 9 veces. En total, n. Bien, entonces me queda n por A0 más A1 por sumatoria de xy. ¿Quiénes son los coeficientes entonces que acompañan a A0 y a A1 en la primera ecuación? N y sumatoria de xy. En la segunda ecuación, ¿qué lo acompaña? A ver, primero dijimos que íbamos a distribuir este xy. Lo voy a distribuir ahí, acá y acá. Entonces, como término independiente me va a quedar sumatoria de los f y barra por xy. Esto es lo que tenemos como término independiente. Y ahora, ¿qué tenemos acá? Tengo sumatoria de A0 por xy más sumatoria de A1 por xy como al cuadrado. Bien, entonces, sumatoria de xy es lo que acompaña al coeficiente A0 y sumatoria de xy cuadrado es lo que acompaña al coeficiente A1. Entonces, ¿qué tenemos? Un sistema de ecuaciones, un sistema cuadrado, con matriz de coeficientes cuadrada, simétrica y definida positiva. Entonces, fíjense, el n es el total de puntos que yo tengo, que en nuestro caso es 2, 4, 6, 8, 9. Por eso pusimos 9 acá. ¿Y qué más tendríamos que hacer? Ir a sacar la sumatoria de los x, la sumatoria de los x, cada x que nos han dado, cada abscisa que nos han dado, elevarla al cuadrado y luego hacer la suma de las respuestas de esos cuadrados que tengamos. Con eso terminamos de armar la matriz de coeficientes. Ahora, tenemos nuestras incógnitas que son A0 y A1. Con los f y barra sacamos la sumatoria de ellos y tenemos el primer término independiente. Hacemos los productos de cada x por su y. Cuando tengamos hechos esos productos, sumamos todo y esa es la sumatoria de los xy por f y barra. Entonces ya tenemos la matriz de coeficientes y los términos independientes. Conocemos desde la unidad anterior métodos para resolver ese sistema
Y cuando lo hayamos resuelto, ¿qué hemos hecho? Hemos encontrado nuestras incógnitas, que son en definitiva el coeficiente A0, que acá nos permitiría armar la ordenada al origen del polinomio lineal, y A1, que nos va a permitir dar la pendiente de ese polinomio de grado 1. Bien, ¿cómo vamos a hacer esa tarea en Scilab? Vamos a cargar el vector X, como sabemos cargar vectores. Recuerden que ponemos los datos entre corchetes y poníamos los datos separados por comas, o bien dejaban un espacio. Van a cargar con un vector F con los términos independientes de la misma forma. Ahora, si nosotros queremos que nos dé el vector donde ya aparezcan los valores al cuadrado directamente, para que después podamos hacer la suma y empezar a armar esta matriz que hemos planteado recién, esta matriz de coeficientes de recién, ¿qué vamos a necesitar hacer? Para poder terminar de armar entonces esta matriz que hemos hecho recién, necesitábamos entonces calcular los cuadrados, calcular también los productos de los X por los F, pero para que lo tome como vector y saque el cuadrado de cada uno, después del nombre del vector van a tener que poner un puntito y recién elevar al cuadrado. Lo mismo cuando vayan a hacer el producto de el vector X por los F antes de que vayan a sacar la suma. Entonces hay que ponerle el puntito. Bien, si más adelante para el cuadrático necesitan hacer el cuadrado de los X por los F, recuerden de poner los puntos tal cual se los recomiendo yo allí. Este comando length me da el número de datos o longitud del vector X, o sea, me da el n. Sum de X me va a dar la sumatoria de los XY. Sum de F me va a dar la sumatoria de los F barra de X. Sum de X punto al cuadrado, la suma de los XY al cuadrado. Sum de X punto por F, la suma de los XY por los FY barra. Con eso ya tendrían todo para poder construir la matriz A. Acá está construida. Con solo haber ingresado el vector X y el vector F. Construir la matriz de términos independientes y, por ejemplo, con el comando más sencillo, que era el barra inclinada, podríamos resolver el sistema y encontrar el A0 y el A1 para este caso. Bueno, trabajando de forma similar, despacito, se puede seguir cómo hacer para un polinomio cuadrático, cómo hacer despacito estas derivadas para que armemos las ecuaciones normales. Fíjense en cómo van a ir derivando. Esta derivada es parecida a la que hemos hecho para el A1 de hace rato, y lo que va a cambiar es la derivada respecto a 2 porque está acompañada de XY cuadrado. Entonces, en este caso habrá que distribuir este XY cuadrado y va a aumentar hasta que nosotros tengamos que armar ahora esta matriz de coeficientes, estos incógnitas y estos términos independientes. Todo eso lo pueden armar directamente ustedes en Scilab con el único hecho de haber cargado la X y la F, teniendo en cuenta, como les expliqué hace rato, cómo sacar el cuadrado para cuando tenemos que hacer cuadrados o productos entre vectores. Bien, lo van a controlar, lo van a practicar y van a tratar de encontrar esta respuesta. Bien, ¿qué más nos pedía? Que nosotros dibujáramos después. Entonces con un plot lo van a hacer. ¿Y qué podríamos ver? Vemos que algunos puntos caen sobre el polinomio, otros por exceso y otros por defecto al polinomio. Bien, acá está graficado y ahora vamos a hacer la evaluación del error. Nosotros hemos hecho el cálculo para un polinomio de grado 1 y un polinomio de grado 2. Entonces, lo que ustedes van a hacer es calcular con ese A0 y ese A1 para cada uno de los XY que ustedes teníamos en la tabla. Podríamos calcular
A ver, volvamos a los datos originales. Si volvemos acá, volvamos al inicio. Como ahora tenemos un polinomio que le podemos llamar I1 de X, entonces para este 6 podría yo calcular la imagen. Para este 4 la imagen por el polinomio. Para este 8 la imagen por el polinomio. Y luego el error, ¿qué sería? La diferencia entre 6.5 y el valor que me dé por el polinomio. La diferencia entre 4.5 y el valor que me dé por el polinomio. Entonces voy a construir 9 errores. Si sumo esos 9 errores, es lo que me hace este cálculo que tenemos justamente acá, que yo les estoy mostrando. Es el cálculo de los errores por el polinomio lineal. Y les está dando la suma del cuadrado de esos errores, 0.55538. De igual forma, con el polinomio de grado 2, se vuelve a repetir toda la tarea, que parece que es muy lenta, y da 0.4849. Acá está trabajado también para un polinomio de grado 3, el cálculo del cuadrado de los errores. Bien, ¿cómo lo podemos hacer directamente? Teníamos cargado en Scilab nuestro X y nuestro F. Cargamos el polinomio de mínimos cuadrados, P, y ponemos la formulita que nos ha quedado y hacemos los errores como F menos P. Y luego finalmente hacemos el E, que es la suma de los E punto al cuadrado. Bueno, ¿cómo hacemos la elección del grado óptimo de mínimos cuadrados? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Calcular la varianza. La varianza del de grado 1, ¿cómo la sacamos? Es E1 al cuadrado, el valor que ya hemos calculado en el paso anterior, sobre total de puntos menos grado menos 1. Esto nos da este valor. Bien, vamos con el cuadrático. Dividimos entonces ahora su cuadrado de los errores en 9, que es total de puntos, menos el grado, que es 2, menos 1. Y nos queda este valor de acá. Y finalmente vemos acá para este polinomio de grado 3. Entonces, ¿qué vemos? Que esta varianza es más pequeña que esta. Por lo tanto, ¿quién es el mejor ajuste? El lineal. Bien, entonces, ¿para qué sirve el polinomio de ajuste? Para hacer predicciones. ¿Dónde puedo yo predecir? Yo puedo predecir solamente en qué rango. Tendría yo que ordenar las abscisas y la abscisa más pequeña que yo tenía es 3.5 y la más grande que tengo es 8. O sea que en el rango que vaya de las X de 3.5 a 8, yo podría predecir una ordenada. ¿Cómo? A través del polinomio lineal, que he visto que es el más sencillo. Entonces, ¿puedo hacer una predicción, por ejemplo, para 6.4? Sí, sin ningún inconveniente, porque 6.4 es una abscisa que está entre 3.5 y 8. ¿Cómo haría la predicción? Me vengo a la fórmula del ajuste lineal, que es el que yo he determinado que es el mejor ajuste,